Desde la frontera, señales de humo. Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. No hacemos esto porque sí, ni siquiera porque creamos que lo hacemos bien, sino porque creemos que este programa tiene sentido y razón. Pues así queremos que sea nuestro micrófono, porque canto que ha sido valiente siempre será canción nueva. Siempre será canción nueva. Estás escuchando la sintonía de Señales de Humo, un programa de Hispanidad Radio. Este es el programa número 22 de esta temporada, el 597 desde que empezamos esta aventura radiofónica hace ya bastantes años. Es posible que nos estés escuchando en directo, aunque también es posible que hayas pinchado en el podcast de alguno de los sitios en los que nos enlatamos y alojamos. En cualquier caso, sea como sea, muchas gracias por estar ahí al otro lado y vamos a pedirte que te quedes porque creemos de verdad que el programa de hoy te puede interesar. Buenas tardes, Félix. Buenas tardes, Begoña. Hoy también traigo una preguntita para ti. Hoy vaya por Dios, estás tú muy preguntón últimamente. ¿Qué es lo que quieres saber hoy? Pues Vamos sí, a ver. Pues sí, la curiosidad me mata. Venga. Pues quiero saber si alguna vez estás empantanado en alguna de estas gestiones sencillas que de pronto se complican y se eternizan. Vamos, uno de esos trámites aparentemente sencillos que de pronto se convierten pues, en una cascada burocrática intransitable. No sé, ¿te has visto alguna vez en una de esas? Ah, bueno, que la cosa va por ahí. Por ahí, ese es el título del programa de hoy, burocracia excesiva. Hasta tal punto que en ocasiones colisiona con los derechos y sí, claro, yo creo que casi todo el mundo, ¿no? Se ha visto en una de esas expediciones burocráticas, ¿no? Bueno, pues si te interesa el tema, quédate por aquí. Hoy vamos a hablar de burocracia y derechos, o de derechos y burocracia. El orden de los factores no altera el producto. Tenemos una entrevista muy interesante y tenemos también la participación de algunos oyentes que han querido enviarnos sus aportaciones. Pues si todo está correcto, vamos a poner en marcha esta hora de radio. Como siempre, también tendremos nuestro vistazo al mundo, la sección sobre memoria histórica y la música que Javi ha seleccionado para poder digerir, como siempre decimos, todo esto. Empezamos ya, estas son tus señales de humo, como siempre emitiendo desde las ondas de Hispanidad Radio y también en redifusión en Unirradio, la radio de la Universidad de Huelva, en las emisoras de Onda Local Andalucía y en El Salto Radio. Y si quieres, puedes escucharnos en otro momento. Acuérdate, solo tendrás que ir al podcast de Hispanidad Radio o El Salto Radio. Con todos vosotros, señales de humo. A mí no me chinga el vato ni me fornica Bartolo. A mí no me asusta el gringo, el que me busca se la acabó. Ya llegó Super Chango. Ya llegó Super Chango.
Ya llegó Super Chango. Ya llegó Super Chango. Ya llegó. Y antes de dar paso al tema principal, como siempre, tenemos el vistazo al mundo de la mano de Gonzalo Revilla, un repaso a la actualidad que quiere tener un enfoque distinto o al menos aportar otra mirada a la de las grandes agencias de comunicación. Es posible que no lo consigamos siempre, pero lo intentamos. Claro, casi que somos ya una gran agencia de comunicación nosotros mismos, ¿no? Yo creo que sí. No van a Europa Press, van al vistazo al mundo. Primero miran lo nuestro y luego ya van a EFE y a esa gente. Claro. Bueno, pues en esta primera parte, como siempre, un repaso a esas noticias que andan por ahí en bucle, que se repiten una y otra vez. La masacre de la Franja de Gaza. Había una tregua, pero ya no hay tregua. Así que se sigue perpetrando allí el genocidio con la connivencia de la comunidad internacional. Se van sumando muertos, bombardeos y nadie dice nada. Todo bien. Y una noticia que suena vieja, pero que también se repite, esta que ha salido, ¿no?, de un accidente en una mina de Asturias, ¿no? Era como de hace 30 años. O más. Pero bueno, es la misma cantinela de los accidentes laborales, que digo vieja por eso, porque es que se derrumbe una mina con grisú, que es algo que parecía que ya estaba superado, pero ha vuelto a suceder. Ya han enterrado a varios trabajadores y quedan algunos muy graves en los hospitales, y nos vuelve a poner por delante pues este problema, esta lacra de los accidentes laborales, de la falta de prevención, de los despistes que se cobran en vidas humanas. En fin, una historia muy vieja. La calavera me pela los dientes. Y ahora dos noticias que también pongo juntas. Por un lado, la rabieta de nuestro rey emérito, que ha demandado a Revilla, no a mí, ¿no? Al asturiano, por decir lo que todos sabemos, que no es asturiano, será extremeño, me dice Javi. ¿Andaluz? Cántabro, hombre. Cántabro, sí, verdad, sí, perdón. Que como estaba pegando voces, dice, será otro extremeño y ya lo quiere reivindicar. Bueno, por decir lo que todos sabemos de él, que es un corrupto, un huido de la justicia, una decepción. Pero ahora, mira por dónde se nos hace el ofendidito, o necesita 50.000 euros así rápido para alguna de sus cositas, ¿no? Y ofendidita se nos ha puesto también Marine Le Pen, también cántabra. Está extremeña. O extremeña, esa será extremeña. Bueno, no, Javi está gritando que no. Dice que no. Bueno, esta que se puso tan estupenda haciendo aquellas declaraciones tan contundentes contra la corrupción de los políticos, que su partido iba a ser el único, que bla, 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 ¿no? Pues ahora no piensa lo mismo cuando la corrupta es ella o su partido. Lo peor de esta noticia, no sé qué piensa Félix, es que posiblemente la condena que le va a impedir presentarse, parece ser que le va a impedir presentarse a las elecciones en Francia, puede que termine beneficiando a la ultraderecha, ¿no? Hombre, pues sobre todo por el victimismo, ¿no?, que están presentando, ¿no? La izquierda radical. Suma votos, ¿no? Sí, esto no es democracia, esto es dictadura. Vienen por nosotros. Están volviendo el discurso al revés, ¿no? Y vamos, ya tiene apoyo el presidente de Austria, de todos estos Putin, de todo su... No, Putin se mantiene al margen, es un espectador más. Sí, pero le ha dado un apoyo. Sí, es tremendo, también. ¿Sabes? Nuestro Abascal, en fin, ¿sabes? Así que puede ser que no se presente a estas elecciones, pero que arrase incluso sin ella Le Pen, con lo cual sería, en fin, un desastre detrás de otro. No se sabe muy bien por dónde atacar a esta ultraderecha populista que no nos deja tranquilos, ¿no? Y la buena noticia de esta semana, o el intento de buena noticia, tiene que ver con las movilizaciones alrededor del derecho a la vivienda. Eso ya es una buena noticia. Eso ya solo es una buena noticia, ¿no? En más de 40 localidades he estado ampliando el mapita, pero a Huelva no llega la convocatoria. No sé si convocan en estos días pero bueno, para el próximo 5 de abril parece que se va a salir en muchas localidades en todo el Estado español para reclamar medidas para hacer frente a la crisis de la vivienda, ¿no? El acceso a la vivienda se ha convertido en un derecho vulnerado, o
traducido en una pesadilla para muchas familias, para gente que se quiere independizar, para después de aquella crisis de las hipotecas, hace ya unos añitos, llegó la segunda parte de este capítulo, que era el tema de los alquileres abusivos, bueno, lo que todo el mundo sabe ya, ¿no? Esta cosa, la gravedad del problema queda, ver si ahora se responde desde las calles con la misma contundencia, con la misma gravedad, porque realmente empieza a ser uno de los problemas que además se van a alargar en el tiempo, porque esto solo se resuelve haciendo vivienda pública, y la vivienda pública no se hace con prefabricadas, ¿no? No, y brilla por su ausencia, ¿no? Al fin y al cabo, ya terreno municipal público prácticamente no queda en los ayuntamientos, ¿no? Entonces, hoy tiene una deriva o... Hoy salía era por otro tema, pero salía hablando también de la vivienda, creo que para los malos trastos, y estaba hablando de un alquiler de 1.400 euros. Claro, 1.400 euros, y tendrá un salario de estos de mileuristas, pues no salen las cuentas por muchas vueltas que le dé. Así que el 5 de abril, anótenlo por ahí, y a ver si somos capaces de movilizarnos y de reclamar el derecho a la vivienda. Uno de los autores que más influyó en la música del siglo XIX en adelante fue, sin duda, Ludwig van Beethoven, que necesita pocas presentaciones. A ver, Feri, ¿esto ya es la memoria histórica o tiene que ver con la música que Javi nos va a poner ahora? Pues sí, porque me apetecía escuchar algo que creo que nunca hemos puesto aquí, algo que Javi no se ha atrevido a poner nunca, que es la marcha turca de Beethoven. Es que estás liando también a Javi, ¿estás viendo? Lo estás liando. Sí, está. Pero vamos a ver, Feli, ¿a ti te gusta la música clásica? Yo creía que a ustedes gustaban todas esas músicas y que la clásica, la entendida era yo. Pues no, yo soy mucho vamos, que sé bastante sobre música clásica, y te puedo decir que la marcha turca es la composición Opus 113, número 4, del célebre compositor alemán Ludwig van Beethoven, escrita en 1809, incluida en el conjunto de piezas de música incidental de la obra Las ruinas de Atenas. Venga ya, Feli, que no cuela, que ese pegote hoy no te lo llevas tú, porque eso lo has buscado ahora mismo en la Wikipedia. Bueno, un poquito, pero vamos, podemos escuchar hoy un poco de música clásica, si te parece. Podemos escucharlo hoy y cada vez que quieras. Vamos. Me encanta. Vamos a quedarnos aquí un poquito en el siglo XIX, ¿vale? Bueno, y nos vamos a imaginar una España que atravesaba pues una serie de cambios sociales en aquel momento, y políticos también significativos, unos más que otros. Era un periodo marcado por escasas medidas de progreso y una creciente revuelta popular, ¿no? Había mucho descontento. Tras la invasión napoleónica, la posterior guerra de independencia, el país se sumerge en una serie de reformas que pretendían modernizar España, pero que muchas veces chocaban con un arrastre de tradiciones y de mentalidad pues arcaica y clásica. Es en ese contexto, Mariano José de Larra pues escribió un artículo que titularía Vuelva usted mañana. En ese artículo Larra relata el laberinto de trámites y excusas que atraviesa su protagonista, donde cada visita a la oficina pública acaba en un vuelva usted mañana, simbolizando la eterna espera y la ineficacia de la administración. Esto no solo es un comentario sobre el estado de la burocracia, sino una crítica a la mentalidad resignada del pueblo español en ese momento. Imaginémonos por un momento a ese hombre recién llegado a Madrid, intentando realizar una serie de gestiones relacionadas pues con la compra de una casa.
El protagonista, cargado de ilusión y expectativas, se encuentra con una realidad desalentadora. Y a pesar de su intención primera de ejecutar los trámites en un par de días, cada vez que llegaba a una oficina le decían esa frase que se convirtió en una especie de mantra colectiva: vuelva usted mañana. Y creo que tenemos por ahí a Eva. Hola, buenas tardes, Eva. Buenas tardes. Bueno, no sé si has seguido el hilo que veníamos mencionando anteriormente. Eva, te pregunto, ¿seguimos en el siglo XIX? Pues parece que para muchas cosas sí. Y lo peor, ¿sabes qué? Es que toda esta digitalización, esta modernización de las administraciones públicas que hace que, bueno, que haya cosas que se puedan presentar online, ¿no? Ahora mismo, lo que ha supuesto, en lugar de avanzar hacia pues es más fácil hacer las gestiones a levantar una barrera nueva, porque de repente te obligan a hacer un montón de cosas online y hay mucha gente que no puede, no sabe cómo hacerlas. Muy bien, Eva, de eso precisamente vamos a hablar ahora. Eva Belmonte es periodista y se ha especializado en investigar y tratar información y datos públicos. Es codirectora de Cibio, una organización independiente sin ánimo de lucro y con propósito de conseguir que las instituciones rindan cuentas y que tengamos la mejor información sobre lo que de verdad importa. Eva, muchas gracias por haber atendido la llamada de señales de humo, que por cierto ha sido un trámite bastante sencillo, ¿eh? Sí, ha tardado, pero ha sido sencillo. Bueno, pues si quieres proseguir con esto, te haríamos la primera pregunta, porque aunque es cierto que estamos en una sociedad cada vez más compleja, como decías, y que la administración evidentemente no tiene nada que ver con la del siglo XIX, pero aún así creo que los ciudadanos querríamos una administración menos farragosa. ¿Es posible simplificar la administración actualmente? En parte sí y en parte no, pero sobre todo sí. Sí se puede, porque no es necesario que la administración hable en el lenguaje que nos habla, para empezar. Eso es el primer punto. O sea, no es necesario que a ti, si, por ejemplo, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención: cuando tú haces una solicitud de información, usas la ley de transparencia para conseguir algo, cuando te devuelven o te contestan o estás en el trámite, a veces te llega un requerimiento y tú dices, ¿qué puñetas es esto? O sea, ¿yo qué he hecho? O sea, que al final hay un montón de pasos que dan mucho miedo solo por el nombre y cómo se explican. Y esto pasa, el caso más grave es, por ejemplo, con el ingreso mínimo vital, que al final, o sea, cuando le deniegan a alguien la ayuda, la explicación que le dan está escrita en su lenguaje, o sea, copia el punto de la ley, pero no explica exactamente qué está pasando y cómo solucionarlo, ¿no? Entonces, el primer problema es a todas luces el lenguaje, y eso se puede arreglar, y se puede arreglar ya. Hay muchos más problemas. Por ejemplo, hay una cosa que dice una ley, que es que tenemos derecho a que la administración no nos pida ningún papel que ya tenga alguna administración pública. Es cierto, ¿verdad? Y esto, si habéis hecho algún trámite, sabéis que no se cumple nunca. No, no vuelven a pedir. Con el padrón, la fotocopia del DNI, con la declaración de la renta, o sea, con ese tipo de cosas que dices, pero pídelo tú. Y eso sigue sin cumplirse. Entonces, al final, hay muchísimas ayudas y muchísimas cosas que se pueden hacer simplemente dando permiso a la administración para chequees quién es derecho y que lo miren ellos. Y debería ser así, mucho más fácil. Y luego está el nivel ya, que es un carca a los Reyes Magos, que es que hay ayudas que se podrían dar por defecto. O sea, y lo ha dicho gente como la IREF, no yo que soy una hippie de izquierda. Quiero decir que al final es esta cosa de tienes todos nuestros datos. Claro. Es que la agencia tributaria sabe quién no llega al mínimo, quién no tiene para subsistir. Totalmente. Entonces la das por defecto y si luego hay que revisar algo, pues se revisa a posteriori. Pero por lo menos no dejamos a gente en el aire tantos años. Claro. Y precisamente, ¿no, Eva? Que en muchas ocasiones vemos que hay una colisión entre los derechos y la burocracia. ¿Se puede dar caso de vulneración de derechos por la vía burocrática? No sé, ¿podrías comentar algunos casos concretos? Se dan en muchísimos casos. Por ejemplo, la ley de dependencia dice claramente que tienen que responder en un determinado tiempo. Sí. No se cumple. La ley de dependencia dice que tienes derecho a determinadas cosas, ¿no? Asistencia a domicilio, a una ayuda. En muchos ayuntamientos y comunidades no las están dando porque no están poniendo presupuesto. O sea, no se cumple. Hay un montón de trámites cuando alguien me está esperando cita en extranjería durante años, que se venden las citas, porque es que la gente está desesperada. O sea, todo eso, al final, la administración no está cumpliendo su propia norma, que es responder a tiempo. Y luego hay otra muy importante, que es que tú, en la mayoría de casos, tienes derecho a que te atienda un ser humano. O sea, si tú no quieres hacerlo online, en la gran mayoría de casos tienes derecho a que alguien te ayude. Y esto pasa, por ejemplo, ahora con la renta. El año pasado se intentó hacer todo solo online, pero tú tenías derecho a ir a una oficina y que un funcionario te ayudara a presentarla.
¿no? O sea, tienes derecho, pero en otros trámites no se cumple, porque si nadie te coge el teléfono o nadie te atiende, pues te quedas estancado igual. En el ámbito escolar pasa ahora con las becas, ¿no? Las becas todas tienen Claro, que hacerse online, y es verdad que si tenemos derecho no sabes a dónde dirigirte. De hecho, cuando hay una duda tampoco tienes a nadie a la que te puedas... Tienes un teléfono que lo mismo no te atienden de la misma fiabilidad. Claro, o sea, yo llevo ayudando estos días a gente a presentar la beca. Claro, exactamente, me pasa igual. Sí. Es complicado, es que no es fácil, y estamos hablando de gente que tiene acceso a medios digitales, que no, o sea, cuando hablamos de brecha digital, es que se nos olvide ya que es esta cosa de un abuelito que no tiene ordenador. No es eso. O sea, la brecha digital para relacionarte con las administraciones públicas es enorme. O sea, es muy complicado hacer un trámite online en la mayoría de casos. Y después las claves sí se puede hacer fácil, porque, por ejemplo, perdón, que te corte, pero justo me he acordado de la ayuda de 200 euros esta que se dio para personas con bajos ingresos, era facilísimo. Facilísimo, ponías DNI y número de cuenta. Ya está. Y dabas consentimiento para que trataran tus datos, para ver si tenías derecho, y ya. Cuando se quiere se puede hacer fácil, o sea, no es que sea imposible facilitar estos procesos. Y después en esos procesos entras y tienen que responderte, o falta una cosita y te mandan, pero tú no has visto el correo, y como ha pasado el tiempo, entonces ahora ya no puedes reclamar y has perdido el derecho de lo que quiera que fuera. O sea, que es que además también nos tenemos que comunicar a través de los medios electrónicos, que además pues no todo el mundo está. Bueno, pues ante todo esto, y bueno, experiencias que nos han contado también los oyentes cuando hemos ido preparando este programa, vemos que hay un denominador común, y es al final la impotencia que te queda, ¿no? Porque en este aparato burocrático, que es una inmensa mole, ante la que el ciudadano, pues en estos casos nos sentimos pequeñitos, indefensos, y bueno, ¿cómo deberíamos actuar los ciudadanos cuando nos ocurre alguna de estas cosas que estamos comentando? ¿Cómo podemos defendernos? Pues a veces es muy complicado, pero yo creo que tenemos que reclamar, sobre todo quien tenga recursos, tiempo y medios, porque a veces reclamar es muy complicado, pero reclamar que se nos atienda, reclamar que hay una ley, que es una ley que los funcionarios entienden súper bien, que es la 39 de 2015, que suena muy fea, que es la ley del procedimiento administrativo común, pero es una ley que dice esas dos cosas, que dice que tenemos derecho a que nos atienda un ser humano, y que tenemos derecho a que se nos atienda en plazo y que todo se cumple y que no nos pidan documentos que ellos ya tienen. Entonces, alegando ese tipo de cosas, esas leyes, y reclamando. Y hay una cosa muy importante, ya no hay pandemia, esto de pedir cita previa en los sitios y que te obliguen, es que no es ni legal, no está en ningún lado. Claro. Entonces, yo creo que si hay que plantarse en las oficinas uno, pues se planta en las oficinas. Porque es verdad que al final la sensación de frustración e impotencia cuando no entiendes algo y nadie te ayuda, lleva a mucha gente a ni siquiera pedir determinadas ayudas. O sea, hay un montón de gente que tiene que recibir el ingreso mínimo vital y no lo está recibiendo. Pero un montón, más de la mitad. Es que es una burrada. Sí. Como decías ahora, es verdad que todo esto de la cita previa, ¿no? Se convierte en una norma no escrita y ya es lo propio. Eva, si te parece, vamos a escuchar, yo decía antes que hemos preparado algo con algunos oyentes, pues vamos a escuchar algunas de estas experiencias que nos han trasladado y que creo que cualquiera de nosotros nos vamos a sentir identificados, si no en uno, en casi todos los casos. Y bueno, vamos a escucharlo y después seguimos hablando. Vale. La experiencia de mi madre con el padrón cuando se murió mi abuela y le compró la casa a sus hermanos, y al querer mudarse ahí le pedía un documento en el que todos los hermanos estuvieran de acuerdo con que ella viviese ahí. Yo qué sé, pues en ese sentido me he acordado de que en general el padrón, lo importante que es, ¿no? Y que para muchos inmigrantes se convierte muchas veces en una de las cuestiones más complicadas. Lo que se hacía antiguamente en una oficina, en una ventanilla, pues ahora ha pasado online, con la dificultad de no tener un interlocutor así a viva voz que te pueda atender o aclarar. La verdad es que hay una serie de documentos y de papeles que se han hecho eternos, pues han sido pues por lo menos unos 7 impresos, todos online, fotocopiando, escaneando, y que todavía la cosa no se ha solucionado. La burocracia presencial en la administración
pues ahora ha pasado a que se haga de manera online con un poco más de agobio, pues por aquello de no tener con quién hablar directamente. Creo que hay que hacer mención a ello porque me parece indignante. Y es el hecho de que la mayoría de las gestiones bancarias, por no decir todas, se tengan que hacer a través de páginas web, aplicaciones y cajeros automáticos. Y lo digo pensando en personas de cierta edad sobre todo, y que se ven impotentes ante ese hecho de tener que hacerlo todo a través de internet y de cajeros automáticos. Sacarme el certificado digital, como en toda administración pública se puede sacar. Voy al lado del ayuntamiento, un pequeño espacio de la Diputación. Me atiende el guardia jurado, me atiende la conserje, salen 2 personas también y le pregunto por el certificado digital y me mandan a Diputación. El guardia jurado de Diputación me dice que de lunes a jueves, a partir de la 1:30 hacia adelante, una persona me atenderá, pero que si me urge mucho, que me vaya a Almozárabe, que allí sí que me lo sacan en el mismo día. Fuera antes de que también fui al Cantero Cuadrado, que ya me dijeron que no hacían certificado digital, que no lo expedían, porque aunque lo pongan en la web del certificado de moneda y timbre, lo tienen que quitar. Pues así que lleva al menos 2 semanas. Solicité para poner las placas solares. Cuando ya estaban puestas las placas solares se les ocurre pedirme el proyecto. Bueno, pues yo voy y lo llevo al ayuntamiento, el proyecto que me habían dejado los técnicos. A los 10 días me vuelve a llegar una carta solicitándome a través del proyecto. Entonces yo vuelvo a ir al ayuntamiento y le pregunto a la chavala que está con el tema del servicio de atención al ciudadano: oye, mira, yo te lo traje hace 10 días, anda, sube y habla con ellos. Y cuando fui a hablar con ellos resulta que eran dos técnicos que estaban en unas mesas contiguas, se los separaba 50 centímetros una mesa del otro, y que primero lo había cogido uno, después lo había cogido el otro, y como el diálogo entre ellos pues era prácticamente nulo, pues ya está. Todo el mundo pedía los papeles necesarios. Yo, que te diga, pues cada vez que lo pienso me harto reír. Bueno, yo creo que la pregunta sería: ¿en qué momento la burocracia te pone las cosas fácil? Esto de sentirnos atrapados delante de una pared constante me parece que es una experiencia común a todos los usuarios. Me cuesta elegir qué contar, pero elijo una. La Agencia Andaluza de la Energía, que es la que tramita las subvenciones de los coches eléctricos, todavía no ha pagado coches que se compraron con su correspondiente subvención en el año 2022. Eso sí, Hacienda ya ha realizado su deducción correspondiente, por supuesto, eso no tiene retraso. Podemos pensar que, bueno, ha ocurrido un retraso, que no tienen liquidez, lo que sea, pero es que no hay manera de ponerse en contacto con ellos, o sea, no se puede saber ni para cuándo te toca, ni siquiera pedir una cita, porque el teléfono está permanentemente comunicando. He tenido muchos inconvenientes para poder sacar una cita para poder homologar mi licencia. Resulta que uno va a preguntarle a la DGT y no lo dejan entrar si no tiene cita. Así sea a preguntar qué debo hacer. Él le dice, a uno el portero le dice, no lo dejan nada pasar ni a decir nada, sino que le dice, tiene que pedir cita previa, pero solamente necesito averiguar, y le entrega un número del teléfono. Y si no, que llame al 060. El número de teléfono que le dan nunca contestan. Y el 060 es un teléfono que cuesta mucho dinero. Es un teléfono que uno llama, un número que uno llama y lo ponen en espera y cada minuto cuesta €1. Que he tenido amigos, colegas que han llamado y han tenido que pagar hasta 30 euros por nada, porque luego dicen que no hay citas o se tardan demasiado para contestar, pues para volverlo a colocar a uno en línea. O le dan las citas que no es, como le pasó a una amiga también. Ha sido muy, muy complicado conseguir citas. Y lo mandan a uno que no, que busque en otras opciones. Entonces va a una gestoría a uno y el gestor a uno, cuando pregunta, le cobra 100 euros por hacer el trámite. O sea que uno necesita 100 euros para pagar para que le hagan el trámite, más el examen, más lo que paga uno en esos impuestos para poder homologar la licencia. Ha sido muy, muy complicado. Yo de hecho no he podido porque en internet nunca hay citas en ninguna parte. Uno se mete a cualquier hora y nunca hay citas. Bueno, pues
pues después de estas aportaciones... Tenemos de todo. Sí. Además empezado aquí riéndonos al principio porque es que parecía de chiste. Totalmente, sí. vamos, que algunos son surrealistas, pero sucede, ¿no? Bueno, Eva, desde vuestro colectivo de Cibio, ¿no? ¿Coincide con las reclamaciones que os llegan? ¿Qué les podemos decir a estos oyentes? Coincide mucho. De hecho, hay varias cosas que me han hecho mucha gracia porque son algunas de las que hemos estado publicando o intentando ayudar a la gente. Esta cosa de los gestores a mí me lleva a los nervios porque yo entiendo que una empresa con cuentas grandes necesita una gestoría, pero que tú necesites una gestoría para presentar un papel relacionado con la administración es una burrada. Y luego los temas del padrón, que el padrón es ultra importante. Yo recuerdo en época de pandemia que la gente no estaba empadronada en su casa. Y claro, se montaron unos líos tremendos. O cuando la gente hace esta cosa, que por cierto es muy importante no hacerlo, de empadronarse en otro sitio para que así el colegio del niño, no sé qué, luego eso tiene un montón de consecuencias. O sea, el padrón es muy, muy relevante. Y lo de siempre, los teléfonos que no contestan. Nosotros publicamos una investigación estuvimos con un robot intentando llamar al teléfono de ayuda del ingreso mínimo vital, no sé, semanas, y nadie la cogía. O sea, es un problema muy grave, y sobre todo lo del interlocutor, porque al final, si tú vas a presentar los papeles a una oficina, quien está ahí te los revisa. Claro. Y te dice si te falta algo, pues tú lo presentas online y está esta cosa de lo habré hecho bien, porque si no es complicado. Vamos, además también hay experiencias de lo contrario, ¿no? Porque yo tengo experiencias de algunas personas que nos han atendido para algún trámite de la administración y, como tú dices, son personas que están ahí dispuestas a ayudarte, que es que me han llamado en cocina hasta por teléfono. No tienen la herramienta, pero que me han llamado hasta por teléfono a mí personalmente para decirme, mira, te falta esto, puedes hacerlo así, puedes... O sea, que es que se puede. Mira, recordamos a nuestros oyentes que estamos con Eva, que Eva es miembro de Cibio, una organización que quiere facilitar y agilizar todo esto, el trámite y las relaciones de la ciudadanía con la administración. Y la pregunta va un poco hacia la perspectiva de la administración ahora. Eva, ¿qué razones hay para tener esta administración tan farragosa? Porque ¿cómo no hemos sido capaces de, con tanta tecnología, desarrollo digital, inteligencia, todas estas herramientas, porque no hemos conseguido que todo esto haya servido para facilitar y simplificar el acceso a la administración en lugar de complicarlo cada vez más? Yo creo que por dos razones. Por costumbre y porque no se piensa en el ciudadano, sino en cumplir la ley y ya está. Por costumbre me refiero, hay un montón de cosas que están mal en la administración, porque el que llega copia al que estaba antes por no molestar y lo hace igual. Y es una cosa tenemos textos legislativos que se han ido pegando desde el siglo XIX y aún están en vigor, ¿eh? Quiero decir que la costumbre es fuerte en la administración, es difícil de cambiar eso. Sí. Y luego la parte de no ponerte en el punto de vista, y para eso necesitas tener contacto, o cuando diseñas una ayuda, o cómo se pide una ayuda, o cómo se hace un proceso, hablar con gente. Cuando, por ejemplo, una empresa hace una página web, ¿no? Hace estos estudios de mercado, pues cuando tengo el primer prototipo pongo a gente a que la pruebe y me diga, esto no se entiende, esto funciona. En la administración pública no. O sea, se desarrolla una ley pensando en cómo lo tienen que hacer ellos internamente, cómo es ese proceso, pero nadie se para a pensar que es complicadísimo, que no funciona, que hay gente que no lo entiende. Hay una cosa que se supone que estamos obligados por Europa, que es que cuando haya un nuevo proceso digital de la administración pública sea inclusivo por diseño, ¿no? O sea, que no se use la tecnología porque sí, sino si no va a ayudar a que todo el mundo pueda acceder, pues no, pues hay que darle una vuelta, ¿no? Y esto no se está haciendo. Y al final yo creo que hay una cuestión. Yo a veces lo comparo mucho con los periodistas que solo escriben para otros periodistas, que sus textos no son útiles, no se entienden, al final están ahí un poco por el ego, pero no por explicar bien las cosas. Para mí esto es un poco lo mismo, ¿no? Es funcionarios haciendo normas para otros funcionarios, pero que no hablan el lenguaje de quien de verdad va a utilizar eso, ¿no? Sí, además, podríamos pensar también, Eva, que hay afectados y afectados, ¿no? Había un oyente que lo decía, ¿no? Porque cuando hablamos de burocracia, de acceso a la administración, hay colectivos que tienen especiales dificultades. Claro. Bueno, como decía Bego, ¿no? Esta era en la que hemos cerrado muchas ventanillas para sustituirla por accesos digitales, pues las personas mayores han sido las más afectadas. ¿Esto es algo que se solucionará con el tiempo o es un problema más profundo? Yo creo que se solucionará si presionamos y reclamamos más. Porque al final, luego hay una cosa que cuando te quejas de que esto pase te dicen, bueno, es un caso puntual. Sí. Por eso nosotros hemos publicado muchas investigaciones con datos de decir, no, mira, es que era imposible conseguir cita en meses. Hemos probado en todas las oficinas de la Seguridad Social de España, cuando era obligatoria. Es que nadie te coge el teléfono. O sea, creo que al final hay que poner datos para mostrar eso. Y luego hay una cosa que es, hay que presionar porque no es que no se pueda. O
sea, la burocracia es importante para evitar pues determinadas corruptelas, pero a gran escala. O sea, es muy importante que haya una burocracia con los contratos públicos, ¿no? Porque tiene que haber unos controles para evitar que pase lo que pasa muchas veces, ¿no? Que haya casos de corrupción. Pero lo que no puede ser, no tiene sentido, es que tú, para contratar con la administración como empresa, una empresa grandísima, solo te piden una declaración responsable que diga que estás al corriente de pagos con la Seguridad Social, con la Hacienda, que está todo bien, que lo firmas. Y ya, pero si, por ejemplo, vas a pedir el ingreso mínimo vital, o necesitas una ayuda importante, o necesitas una cita en extranjería, o incluso tienes un proyecto de investigación que te han dado una beca, o sea, tienes que estar rellenando papeles hasta el fin de tus días. Entonces, tenemos que equilibrar, porque además no es efectivo, o sea, y esto es un argumento que yo uso mucho cuando hablo con altos cargos, porque eso sí les convence más. O sea, dedicar un montón de gente a revisar papeles para una ayuda de 500 euros no es efectivo. No tiene sentido, porque estamos tirando recursos ahí a lo loco y estamos volviendo a la gente un poco turuleta. Yo no soy muy optimista a corto plazo, porque creo que las administraciones están más y más dejándose llevar por lo bonito y brillante que es todo lo que tiene que ver con tecnología, y se están olvidando de esas personas, justo las que decís, más vulnerables, que les cuesta más este proceso, que tienen más problemas para poder hacer el trámite online. Y Eva, ¿no se podría ser un poco maquiavélico, por decirlo de alguna forma, y se está haciendo conscientemente esto? A lo mejor, no sé, como la frase de renovarse o morir, ¿no? Si no te adaptas, pues te quedas sin... Yo creo que yo no lo vería tan pesimista. Tan así, pero sí que creo que hay dos cosas que son igual de graves. Creo que hay una cosa que es empleados públicos, altos cargos, personas que diseñan ayudas, procesos, gestiones, que no están pensando en la gente más vulnerable. Ni en la mayoría de la población, porque sinceramente la mayoría, o sea, yo soy experta en estas cosas y me atasco haciendo determinados trámites. O sea, que es que ya, no es que estemos hablando de que el 90% de la población lo hace facilísimo y hay un 10 que se atasca, ¿no? Nos atascamos todos nos atascamos en algún Sí, muchas veces incluso la web no responde o pasa algo que, bueno, que sí, te ya es lo exaspera. siguiente, ¿no? Si todo se hace online y después no funcionan las páginas por lo que quiera que sea. Bueno, Pero yo creo que es eso, esas dos cosas, o sea, por un lado, perdón, que justo acabo porque creo que es relevante, o sea, por un lado, esta cosa de no pensar en quién lo va a usar y cómo lo va a usar y que es difícil o no, quedarse su burbujita, y por otro lado, aporofobia clarísima. Totalmente. Porque al final le estás pidiendo unos requisitos para comprobar que no te engañen con 500 euros de ingreso mínimo vital a una persona que está viviendo en la calle, unos requisitos altísimos, cuando para pedir ayudas para cosas mucho más de gente de clase media, clase alta, no estás teniendo esos requisitos. Entonces, no sé, yo creo que también hay que mirárselo un poco, ¿no? Que somos mucho más estrictos con las ayudas pequeñitas para gente que de verdad está muy mal, que con las cosas de grandes empresas, de no sé qué. Como que se desconfía un poco más, ¿no? Se desconfía un poco más de las personas que no tienen. Claro, es como, pues como eres pobre me vas a querer engañar. Bueno, sinceramente no, y si fuera así te engaña 500 euros. Una gran empresa igual te engaña millones. Entonces vamos a centrarnos en lo importante. Tampoco se pierde tanto, ¿no? Sí. Bueno, pues que queríamos terminar, Eva, la entrevista centrándonos un poco en Cibio. Lo hemos nombrado, la presentación lo hemos nombrado después, la organización a la que representa. ¿Qué tipo de actividades desarrolláis desde Cibio y a qué os dedicáis principalmente? ¿Qué proyectos tenéis, retos? Cuéntanos un poquito antes de acabar. Sí, pues nosotros al final somos una redacción periodística sin ánimo de lucro, o sea, es una organización que hace periodismo, pero se distingue de un periódico normal que solo hacemos periodismo a fondo de temas que sabemos mucho, o sea, investigamos muy a fondo y solo sobre temas que tienen que ver con lo público. Pues qué pasa con la dependencia, qué pasa con la sanidad, qué pasa con las ayudas que nos llegan, ese tipo de cosas son las que más investigamos. También temas de corrupción, también qué pasa con los contratos, qué pasó con los contratos de emergencia de la pandemia, ¿no? Por ejemplo, seguramente acabemos haciendo algo así de los de la Dana también. Entonces son ese tipo de cosas, pero luego es verdad que nosotros somos periodistas, pero no nos quedamos solo ahí. O sea, una vez hemos publicado un tema, si descubrimos que hay un montón de gente que no está recibiendo el ingreso mínimo vital, investigamos qué pasa y reclamamos si hace falta y nos sentamos con quien haga falta para intentar solucionarlo. Vale, hemos hablado de trámites, por terminar un poquito en alto, a ver si se nos ocurre, a ver si te ocurre algo que se pueda hacer, algún trámite que podamos hacer en 10 minutos y que se resuelva. Sí. Bueno, fíjate, estos días que estamos con renta, es verdad que la agencia tributaria es
de lo que mejor funciona. Borrador, Fíjate que claro, todo el mundo dirá, claro, para cobrarnos. Pues sí, pues un poco sí, pero funciona bien. La ayuda de 200 euros funcionó bien, dentro de lo que cabe, aunque muchísima gente no la pidió, porque no se enteró o porque era online y no podía. Pero si entrabas era fácil el proceso. Y luego hay una cosa que para mí ha sido un rayito de esperanza, que es cuando ha pasado lo de la Dana, se han simplificado muchas ayudas. Claro. Muchas, porque claro, tenían la crítica, con razón, de que no llegaban. Que la gente estaba ahí embarrada y no llegaban las ayudas. Y muchas se han simplificado. En lugar de pedir documentos, se ha solucionado que se puedan conseguir de otra manera. En lugar de tener que presentar 20.000 papeles que no tenían porque estaba la casa en barro, pues se podían hacer determinadas cosas o firmar declaraciones responsables, como las empresas cuando firman un contrato. Entonces, se puede. Se puede, se ha demostrado y no ha pasado nada. No ha explotado el país, no hay noticias todos los días de cuánta gente ha estafado al gobierno con lo de la Dana, o sea, no ha pasado eso. Entonces, a mí me da un poco de esperanza pensar que, bueno, pues que puede servir un poco de ejemplo de, ostras, lo hemos hecho más rápido, no todo lo rápido necesario seguramente, pero más rápido, pues igual puede servir de ejemplo para otras ayudas. Bueno, pues ojalá sirva de precedente, como decía. Bueno, Eda, pues muchísimas gracias por haber compartido con nosotros tu experiencia, bueno, el trabajo que hacéis y este ratito. ¿Vale? Gracias a vosotros. Venga. Gracias, un abrazo, Eva. Un saludo. Hasta luego. Chao. سكاية يوم دهت يوم سكاية أحسن ناس الحوف اللي يومهم لبان حتى البحر بدا جبكي traen la marea, navegan cargados de ilusiones que en la orilla se quedan, historias de
iguales en dignidad y derechos y Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertad. Todo individuo tiene derecho a la vida. Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud. Artículo 5. Nadie será sometido a tortura. Todos son iguales ante la ley. Desde la frontera, señales de humo. Hecho de vivir en... Que devolverán sus libertades al Mantener viva la memoria. Pues vengo pensando de qué habla en la sección de memoria, que tuviera relación al tema de hoy, en cómo los servicios públicos pues son capaces de enloquecer muchas veces a cualquier ciudadano. Y me ha gustado esto de retrotraerme, ¿no? Me iba al siglo XX, ¿no? A 1976, y me he acordado de esta película. A ver si te suena. Sí, y tendréis que entrar. Es vuestra próxima prueba. ¿Y qué es lo que tendremos que hacer ahí nosotros? Ah, es sencillo. Solo tendréis que obtener un permiso que os permitirá acudir a la prueba siguiente. Ah, se trata de una simple formalidad administrativa. Eso es, una formalidad administrativa. Tendréis que pedir la forma A38. Vamos, Obelistic. No mucho, ¿eh? Bueno, no me acuerdo. Yo te debo declarar que soy un gran amante de Asterix. Ah, bueno, niño, sí, me pega que sea. Y viene sí. a cuento porque en este episodio hilarante de Asterix, las 12 pruebas, una de las pruebas, ¿no?, era precisamente que se titulaba La casa que enloquece, quien, bueno, no se queda corto en destacar algunos aspectos de la burocracia, ¿no? A ver, resume un poquito. Bueno, pues en este capítulo, A los este que episodio, no conocemos. ese mundo de Asterix, te lo recomiendo. Pues nada, los dos galos solo tienen que conseguir el formulario A38, misión harto difícil, donde al primer momento se topan con la obstinación administrativa, un ujier sordo les ignora y les remite a la ventanilla 1 por el pasillo de la izquierda, la última puerta a la derecha, la cual no existe, y a partir de ahí los solicitantes peregrinan por diversas oficinas, servicios y ventanillas. Un prefecto interviene de forma perfectamente inútil, se pierden entre pasillos y formularios, Obelix pierde la serenidad, ya no vale la pócima mágica. El sabio Asterix decide entonces que para pelear contra la administración hay que emplear sus propias armas y fundamenta su solicitud en una nueva e inexistente circular B65 que cita con aplomo, así que los funcionarios afectados pues se vuelven locos, empiezan a dar vueltas y ellos mismos se colapsan en su propia burocracia, ¿no? Y consiguen así librarse de la prueba, ¿no? Vale, pues mira, muy acertada, Feli, ¿eh? Sí. Y muy didáctica este corte que has planteado, y bueno, que realmente sí que se parece a lo que estábamos hablando de los entresijos de la burocracia. Es una crítica bastante acertada, ¿no? Porque lo bueno de las artes en general y en el cine en lo concreto, ¿no? Que podemos encontrar verdaderas joyas que hacen esa crítica social, ¿no? Bueno, por poner otro ejemplo, hay una película que hace la crítica a la burocracia que algunos miembros de la sociedad deben llevar a cabo a partir de un fallecimiento de un familiar, ¿no? El cubano Tomás Gutiérrez Alea propone en La muerte de un burócrata, que es una película de 1966, el absurdo de la magnitud de los trámites. Algo, y también otro ejemplo, ¿no? Algo parecido al Vuelva usted mañana que mencionábamos de Larra, ¿no? Antes, sucede sí. En Living, que es una película que adapta Ikiru, se titula Vivir en japonés, de Akira Kurosawa de 1953, donde el protagonista es un funcionario que contribuye con esa ineficiente burocracia. El papeleo crece en las mesas, formando pilas enormes que esconden los rostros. Y este hombre, pues cada vez que acumula en su bandeja otro expediente que jamás tendrá respuesta, se excusa diciendo: no hace ningún daño. Son algunos ejemplos de cómo el cine hace crítica social contra la burocracia, ¿no? De la administración. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por tu ilustración. Si abro los ojos mirando, buscando más allá de mis pasos, más allá de mi mundo, mi calle, mi tiempo, más allá de mis manos. Pues esto ha sido todo en el programa de hoy, que deseamos que os haya resultado de interés. Esperamos de verdad que la próxima gestión que tengáis que hacer con la administración sea más ágil, rápida y eficaz. Y esperamos sobre todo que la accesibilidad de todas las personas, indistintamente de la edad, la condición o las limitaciones, sea igual para todos y todas.
Agradecemos muy especialmente a los oyentes que nos han dado aportaciones para el programa de hoy. Sileira Gaviria, María José Salado, Farus Narváez, Carmela Negrete, Francisco José Martínez, María Ángeles Pastor, Ale, como siempre, muy atentos a las peticiones que vamos haciendo por nuestras redes para completar nuestros programas, ¿no?, de radio, que quieren ser de todos y de todas. Y bueno, insisto, muchísimas gracias. Se prende, arde, quema, hiere, rebosa y luego se vierte. Señales de humo. Y como siempre os esperamos en el próximo programa de radio. Nos estamos acercando al número 600. Tenemos algo preparado para ese día, pero bueno, ya os iremos contando. Así que mientras tanto, aquí seguiremos tratando de hacer cada semana un programa que aborde esos temas que necesitan cierto enfoque de esperanza y de transformación social. Pues eso, aquí te esperamos cada semana, querido oyente, querida oyente. Hoy ya nos despedimos y como siempre queremos recordaros que podéis encontrarnos en el podcast de Hispanidad Radio y del Salto Radio, y que es muy fácil ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro correo humodosorillas@gmail.com o de las redes sociales. Se pisa, se retuerce, se moja y se transforma en barro. Si abro los ojos. Y nos seguiremos escuchando aquí en Hispanidad Radio o en las emisoras de onda local de Andalucía y en Unirradio, la radio de la Universidad de Huelva y el Salto Radio. Buena semana. Buena semana. La vida se enciende, se prende, arde, quema, hiere, rebosa y luego se vierte. Señales de humo, que el mundo despierte. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. El Estado de Israel reconoce sus crímenes contra los palestinos y declara la creación de un único Estado aconfesional. Señales de humo, que el mundo despierte. Na, 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 Desde la frontera, señales de humo.